Faltan todavía 20 personas. Vamos a esperarles a ellos y comienzo. Gusto saludarles. Buenas noches. Nuevamente un saludo, estimados jóvenes. Somos en este momento únicamente 37. Voy a dar unos minutos esperando a los demás compañeros a ver quién más se reúne. Y si no, inicio la clase. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas noches a todos, estimados jóvenes. Qué gusto saludarles nuevamente. Qué gusto compartir por este medio con ustedes. He dado el tiempo prudencial para que todos se reúnan sin ningún inconveniente y pues respetando la puntualidad de los que ya estamos presentes, voy a dar inicio. Les recuerdo que este tema ya es parte del examen final, el cual iniciamos en esta semana. El contenido, vimos en este caso el tema de la vigencia de la ley y para hacer un poco de memoria, lo que analizábamos en este caso es ese proceso, esa temporalidad en la cual se contempla que la norma jurídica tiene obligatoriedad y dentro de la cual, en este caso, es evidente que la norma general es que sea su temporalidad de forma indeterminada y que pueda, en este caso, llegar a un fin de la vigencia por medio de la supresión parcial, derogando alguna de las normas jurídicas contempladas en la misma, o en su defecto, abrogándola cuando se suprime totalmente la ley, ¿verdad? Entonces, con esto hago un poquito de memoria del último tema que vimos en esta semana. Y les recuerdo, la otra semana comenzamos exámenes del segundo parcial y pues como ustedes bien sabrán, el calendario está contemplado para realizar exámenes lunes, miércoles y viernes. Por tal sentido, la otra semana en mi clase no tenemos curso porque ustedes van a estar realizando sus exámenes de segundo parcial. Y nos veríamos prácticamente hasta la siguiente, cuando ya los exámenes son el día martes y el día jueves, ¿verdad? Entonces, voy a continuar con el contenido, di un poco de lo que hemos platicado para dar un poco más de tiempo a sus demás compañeros que ingresaran. Ya por lo menos ingresaron 12 personas más, somos en este momento 50 y inicio el tema para el día de hoy. Como les mencioné, para mí el día lunes que estábamos tocando, iniciando a tocar este tema, pero me recordaron que pues todavía faltaba pasar las diapositivas en virtud que no nos habíamos visto la semana pasada, un día, y que no habíamos en este caso iniciado con los temas ya del examen final. Recuérdense que veíamos inicialmente este tema, el tema de la interpretación de la ley. Y siendo muy claro con ustedes, queridos jóvenes, hay tres momentos muy importantes y uno de los más importantes, a mi parecer, y según mi percepción, es la interpretación de la ley, que no cualquier persona puede realizar y únicamente está encargada en el jurista. Dentro de esa concepción, dentro de ese aspecto relevante que el día de hoy vamos a analizar, hay un tema que siempre yo he intentado que comprendan, que analicemos y que sepamos hacer las diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo leer una ley, analizar una ley e interpretar una ley. Son tres momentos distintos. Vamos a iniciar con el primero, el tema de leer una ley, ¿verdad? Dar lectura a una norma jurídica. La verdad es que los que son padres, queridos jóvenes, o los que somos padres, pues todavía mi hijo no ha iniciado la educación formal, ¿verdad? Todavía no comienza, ni siquiera ha comenzado el tema de leer, pero posiblemente ustedes tendrán en su casa
alguno de sus hijos, alguno de sus sobrinos, por ejemplo, mis sobrinos, que el más pequeño pues ya está en esa etapa del proceso de aprendizaje de lectoescritura. Y pues hemos observado que desde la edad temprana de conocimiento y una etapa cognitiva de lectoaprendizaje, es fenomenal, fundamental y sobre todo una grata satisfacción ver cuando ese ser humano que vimos en sus primeros días de vida, que hemos sido visto crecer y sobre todo en este caso hemos visto su evolución, pues comienza a dar ese proceso de comenzar a leer. Es más, para los pequeños es una gran motivación cuando se ha realizado de forma correcta y pues lo he observado con mi sobrino. Quieren leer en este caso todo lo que encuentren, ¿verdad? Rótulos, libros, eh, ah, por ejemplo, a veces viene mi sobrino y agarra una ley y comienza a intentar leerla, ¿verdad? Entonces, el tema de la lectura de una determinada norma jurídica o de cualquier libro, realmente cualquier persona que pueda leer y escribir lo puede realizar. Es más, ustedes que ya están estudiando ciencias jurídicas y posiblemente en su casa hay un niño menor, puede ser su hijo, puede ser su hermano, puede ser su sobrino. Imagino que en alguna oportunidad ha visto a ustedes cuando están estudiando y ha agarrado sus libros, ¿verdad? Entonces, conforme su proceso de aprendizaje, conoce las palabras y va dándoles lectura, que es muy distinto el tema de analizarlas, ¿no? Vamos a esto. Entonces, cualquiera, vean, la verdad es que en una norma jurídica, cualquiera que sepa leer y escribir le puede dar lectura. Es más, ni siquiera necesitamos tener esa visión, porque, por ejemplo, las personas que padecen de este sentido, pues está en este caso también la posibilidad de hacerlo por medio de braille, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el tema de la lectura de cualquier, no directamente de una norma jurídica, sino de cualquier tipo de conocimiento, de doctrina, de libro, de revista, de periódico, pues al fin de cuentas es un proceso intelectual innato del ser humano, que se ha venido evolucionando prácticamente desde el inicio de nuestra humanidad, ¿verdad? Hoy encontramos las primeras formas de representación, ¿verdad? Y lectura de las comunidades antiguas. Entonces, el tema de una lectura, directamente si hablamos propiamente del tema de la norma jurídica, cualquier persona lo puede hacer, siempre y cuando sepa leer y escribir, ¿verdad? Entonces, leer una ley no diferencia de una persona a un jurista, ¿no? Porque cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Vamos al siguiente momento, el tema del análisis. Yo siempre he sido de la idea de que depende la capacidad cognitiva que hemos ido adquiriendo, la experiencia que en este caso se ha ido desarrollando y la propia vida nos permiten en gran medida tener una capacidad de análisis, una capacidad de raciocinio sobre, sobre una norma jurídica o sobre un aspecto jurídico. Es más, es de decirles, jóvenes, si ustedes recuerdan que la norma jurídica es una norma social, es de convivencia social, es de interacción social. Son aspectos normativos que rigen a la sociedad y que de una u otra forma nosotros como parte de esa sociedad la hemos ido adquiriendo, respetando, obligándonos a cumplirla y depende de nuestra actividad que realizamos, también hemos podido analizarla e intentar comprenderla, sin ir tan lejos. Y de ahí, por ejemplo, ahora bien, lo único que les digo es que el análisis es un análisis previo
ya que puede ser un análisis tipo básico, muy, muy bajo en el concepto de la parte de la formalidad, y que es muy distinto al análisis que, por ejemplo, ahorita voy a tratar con ustedes, que ya ustedes como estudiantes de derecho están haciendo, ¿verdad? Lo que sucede es que en realidad se va dando de una forma muy directa con nuestras actividades. Entonces, lo que sucede es que ese análisis inicial, previo, bajo, no formal, ¿verdad? En este caso viene siendo parte de la cotidianidad que vivimos. Y que no podríamos establecer como un proceso formal porque no todas las personas están estudiando esta ciencia jurídica. Entonces, es muy básico, es muy cotidiano, es hasta un proceso evidentemente del, del actuar humano. ¿A qué me refiero? Lo que sucede es que independientemente de qué tipo de profesión o actividad realizamos, de ahí proviene esa frase de que muchas personas en Guatemala tienen una parte de abogados y una parte de doctores, porque siempre quieren hacer un análisis, dar un consejo, pero en muchas ocasiones no es un análisis formal, no es un consejo analizando el complemento del concepto que se está tratando, y es realmente un aspecto muy básico, muy simple el que el que se intenta determinar, más partiendo de la idea de que es más una percepción individual que un análisis profundo. Ustedes saben que cualquier persona, cuando hay un aspecto jurídico, intenta dar su opinión. Lo único es que esta opinión ya no podemos entenderla, si no está bajo un ambiente de un estudio formal, como una opinión profesional, como una opinión esclarecedora, sino más se analiza como una opinión muy personal del tema. Entonces, bajo ese aspecto, ¿verdad? Vamos a ese conocimiento. Y lo que ocurre es que damos una opinión con un conocimiento empírico, porque no hemos estudiado formalmente el tema, sino la propia cotidianidad nos da una percepción de lo que puede ocurrir, sin ir tan lejos. El tema de matrimonio, el tema de un divorcio, el tema de una separación, el tema de una compraventa, son conceptos de la vida cotidiana. Que sea jurista o no sea jurista, de una u otra forma puede interactuar dentro de los mismos. No tenemos que ser un profesional del derecho laboral para saber qué es un contrato de trabajo. Es más, muchos de nosotros, posiblemente el 99% de nosotros, al escuchar un contrato de trabajo, entendemos el concepto. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera en este momento, queridos jóvenes, han llegado a estudiar derecho laboral. Imagínense que las personas que ni siquiera están estudiando derecho. Entonces, como les digo, inicialmente, el primer momento de lectura cualquiera lo puede hacer. El análisis, un análisis no profundo, un análisis básico, basado en el empirismo de la cotidianidad que vive, muchas personas lo intentan hacer. Es más, cada quien da su opinión y al final de cuentas eso viene siendo.
no un análisis profundo, sino una opinión personal. Y que en muchas ocasiones esas opiniones personales están totalmente equivocadas. Pero es su percepción de la norma jurídica, es su percepción de la situación jurídica y por tal motivo quiere tener un tema de qué hablar y lo menciona. Vamos a esto. Como sujetos de derecho, uno de los elementos fundamentales en todo Estado de Derecho es la libertad. Y tengo libertad de expresión. Puedo estar equivocado, correcto. Pero entonces ya alguien con un estudio profundo, formal del tema, no es que debata con la persona, sino que la va a instruir sobre el mismo. Bueno, vamos a esto. Entonces, nosotros ya como estudiantes de derecho jóvenes, ese es uno de los pilares fundamentales que vamos a ir formando en nuestra carrera. El análisis y la interpretación jurídica. Para mí, soy bien sincero, este tema de la interpretación es un eje central de nuestra carrera. ¿Por qué razón? Vamos al análisis. Lo que conocen en este momento, jóvenes, lo desconocían en enero. Muchos de los temas que ustedes hemos visto en clase tenían posiblemente una percepción del mismo, pero ahora ya con el estudio que ustedes tienen, ya no es una percepción. ¿Ya tienen conocimientos seguros o han dilucidado sus dudas? Es más, conforme uno va más aprendiendo un tema, más dudas surgen, más quiere conocer del mismo. Entonces, el estudiante de derecho, el análisis ya no es un análisis empírico, ya es un análisis formal, aunque sea muy básico, pero ya es un análisis formal, porque ya hemos estudiado los temas de carácter doctrinario, lo hemos aplicado en alguna forma a la práctica y ya no hablamos solo porque tenemos la percepción de un tema, sino porque estamos seguros de lo que estamos diciendo. Y vuelvo a insistir, no le vamos a debatir a alguien, le vamos a instruir con el conocimiento formal que tenemos. Entonces, el tema de análisis, pues evidentemente ya tenemos una capacidad de un análisis, aunque sea inicial, ya formal. Y lo que vamos a lograr al final de nuestra carrera, y luego, porque en este caso les digo, miren, esto no es solo cierro la carrera y ya, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir analizando temas, tengo que seguirme preparando. Conforme más conozco el tema, más dudas surgen y más dudas, y esas dudas quiero aclarar. Entonces voy confirmando mis conocimientos. Entonces el análisis que realiza el jurista, porque eso es lo que van a hacer, están estudiando para ser juristas. Si ustedes recuerdan el grado académico de licenciados en ciencias jurídicas y sociales y los títulos de abogado y notario, o sea, ustedes van a ser juristas inicialmente con el grado académico. Entonces, el análisis ya va a ser un análisis profundo. Y con un análisis profundo, logro interpretar la ley. Yo sí soy muy celoso en este punto. No cualquiera puede interpretar una ley. No cualquiera lo puede hacer. Hay distintas formas de interpretarla, pero no cualquier persona lo puede hacer. Dentro de las personas que tienen la capacidad, conforme en las clases, de poderlo hacer, está el jurista. ¿Por qué razón?
Ya leí la ley, ya analicé la ley, entonces ahora la interpreto. Pero la interpretar no es mi opinión personal, es porque voy a dar una, se me olvidó la palabra, voy a dar un concepto formal basado en doctrina, en ley, en normas internacionales y sobre todo analizo el tema de forma general para llegar a dar una interpretación profesional. Va, ya no básica, profunda. ¿Por qué? Porque conozco todo el contexto de la situación. El jurista, si no conoce el tema, no opina, investiga, analiza e interpreta. De lo contrario, se pone en ridículo. Vamos a esto. Es más, para poder llegar a interpretar la ley, no solo debo leer la ley, están los principios fundamentales del derecho, está la doctrina, están los convenios internacionales, está el contexto social. ¿Y qué voy a lograr con ello? Que me hagan una consulta por la cual voy a cobrar y dar una asesoría legal. Lo complicado que se torna el tema es que como juristas, cada uno tiene una percepción y forma de interpretar la ley conforme a su conocimiento. En ocasiones, con los colegas, podemos llegar a estar de acuerdo y en otras tener nuestras distintas diferencias. Pero eso no implica que me voy a pelear con el colega, eso no implica que me voy a enojar con el colega, eso no implica que voy a insultar al colega. Todos nos debemos a un código de ética. Y les digo, creernos superiores, por ejemplo, porque estudiamos en una X o Y universidad, es el peor error que podemos obtener. Ya somos abogados y notarios, ya somos licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Independiente de donde estudié, ya logré el objetivo. La diferencia se va a ver al momento de la interpretación y análisis de la ley. Porque si estudié mediocremente, ahí me voy a poner en evidencia. Mi abuela, que en paz descanse, decía, el perico donde sea es verde. Y tenía razón. Pudimos haber estudiado en la universidad más cara de Guatemala y no saber nada de un tema. Y como sancarlistas venimos nosotros y lo vamos a instruir de ese tema. Porque miren, jóvenes, yo soy bien sincero. Y los voy a decir aquí, y se lo dije ayer a los compañeros. Yo que doy clases en una universidad privada, el estudiante de San Carlos es totalmente distinto y se distingue por ser estudiante de esta universidad, de esta facultad. Somos distintos.
Somos mejores porque nos cuestan las cosas. Dice uno, a veces me molesta a veces cuando dicen, es que casi no estoy pagando en la universidad. Es cierto, 91 quetzales no es un gran pago, pero vamos al pueblo. Cada integrante de ese pueblo guatemalteco está pagando nuestros estudios y pagó nuestros estudios. Entonces, insisto, quiero que entiendan, jóvenes, lo que hoy voy a analizar, lo que hoy voy a aprender, lo que hoy voy a estudiar, es lo que voy a hacer en un futuro. Es el jurista, es el abogado, es el notario que quiero hacer. Y depende mucho, ya no de mi mamá, ya no de mi papá, ya no de mi esposo, no del novio, depende de mí. Ya ni siquiera depende del profesional, del catedrático. Depende de ustedes mismos. Yo insisto, y por eso enfoco tanto este tema en la interpretación de la ley. Porque para mí mis estudiantes de verdad quiero que comprendan lo que están haciendo. Que se den cuenta que de esto van a vivir. Es cierto. Nosotros no tenemos tan delicada la situación como el médico que se equivoca y termina matando a su cliente, ¿no? Pero nos equivocamos y termina en la prisión, termina en la cárcel y se va a vengar. De una u otra forma se va a vengar. Terminamos haciendo una mala práctica jurídica y nosotros lamentablemente vamos a tener las consecuencias. Esto ya no es solo venir a ver a ver qué sale. Esta va a ser su vida. De esto van a comer. Es más, la interpretación de la ley para mí es un proceso tan especial, tan complejo, tan completo, que puedo ver hasta graduado. Porque les digo, ¿no? Me ha pasado ya estar graduado, ya tener años de experiencia y que un tema de verdad sea complicado el análisis y la interpretación. Como les digo, esto es lo que quiero que comprendan. Esa averiguación, esa investigación, esa explicación de la ley, solo lo vamos a hacer nosotros como juristas. Lo que buscamos es una correcta aplicación de la ley. Y parte de eso también depende mucho de la persona. Tenemos que, miren, yo les digo, podemos habernos graduado rápido, haber tenido 2 maestrías, 3 doctorados, ser posiblemente el más culto de un tema, pero como persona soy pésimo. Deja mucho que desear de mi persona. Yo les dije de media de clases el semestre pasado, yo no vengo a formar personas, yo vengo a formar profesionales, vengo a formar abogados y notarios. Ya ustedes con personas ya están formados. Vamos a entender, a comprender esta situación en el momento en el cual pase todo este proceso de conocimiento, de estudio, lleguemos al momento de nuestra graduación, de nuestra juramentación,
Llega el momento en el que estemos en una mesa con nuestras herramientas de trabajo. Ni les digo una computadora, porque ya eso ya es moderno. Nuestro puño y letra. Y llegue nuestro primer cliente. Ahí es donde tenemos que demostrar nuestro conocimiento y la calidad de persona que somos. Y les digo por qué. Miren, por ejemplo, tratando el tema de las clases de interpretación de la ley, está la extensiva, ampliar el sentido de las palabras. O sea, no lo vamos a ver literal. Tenemos que intentar comprender lo que el autor quiso decir, lo que el autor plasmó en la norma jurídica. Vean el artículo 17 del Código de Trabajo. Interés de los trabajadores. Antes de ver el tema del Código de Trabajo. Miren, por ejemplo, el Día del Trabajo. El Día del Trabajo no es una celebración. El Día del Trabajo es una conmemoración. Es un hecho histórico. A ver, jóvenes de los 60 que estamos presentes. ¿Quién se anima a decirme por qué? ¿Qué se conmemora el Día del Trabajo? Si lo saben, si lo recuerdan, si lo estudiaron, alguien. Jóvenes, a ver, no sean todos. A ver, jóvenes, alguien que salve a la acá. ¿Qué se conmemora el Día del Trabajo? Nadie. ¿De verdad nadie? Pero sí nos gusta descansar ese día, ¿verdad? A ver, jóvenes, alguien. La verdad, nadie. Ayer salvó a alguien a la G. Vamos a ver. En lo que, porque pueden ahí buscar si quieren, pero en lo que buscan, ahora sí se puede ver ese concepto. Lo que sucede es algo muy interesante. Ya le di tiempo. Ya alguien buscó que se conmemora ese día. Jóvenes. Alguien que salga a la cara, por favor. Tengo 60 personas. Bueno, 59, alguien se salió, tuvo miedo. Nadie, jóvenes, de verdad, nadie. Fue donde colocaron ya una jornada laboral digna y crearon el Gracias, trabajo. Gracias, Yulisa, gracias a Catherine. Nehemías, por favor. Sí, licenciado, según Sangul, dice, se instituyó como Día Internacional del Trabajador en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de abril y mayo de 1886. Muchas gracias. Sí, y por ejemplo aquí Giovanni nos dice, gracias Giovanni, dice en homenaje a los obreros sindicalizados anarquistas de Chicago, el 1 de mayo se indica la lucha de los obreros por su derecho a la sí. Perfecto, Giovanni. Y también alguien más levantó la mano ahí, era una chica, una señorita. Por favor, compañera, disculpe que no le di la palabra. Marcela, por favor. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Mucho gusto. Por eso creo que es que está un monumento del trabajo en la zona 5. Si no Ok, estoy mal. gracias. Sí. Gracias. Miren, pues, vamos a tarea, gracias de saber que ya salvaron a la sección, ¿verdad? Alguien, por lo menos, ya todavía, gracias a los que participaron. Vamos a analizar el tema en su contexto general. Por ejemplo, dice el artículo 17, para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. Bueno, vamos a la parte histórica, la parte doctrinaria, la parte jurídica, contextos internacionales de trabajo, y con eso podemos tener una interpretación de este concepto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el trabajo ha sido una actividad inherente a la persona desde que aparece el ser humano en el mundo. Pero
vamos a esto, pero no había un derecho al trabajo. Antes, por ejemplo, sociedades antiguas realizaban actividades, pero no era un derecho al trabajo. Era una explotación de la persona. Mucho se ha hablado, yo es más como catedrático de Derecho Romano, en la sección L les hablo a sus compañeros, de la civilización romana, de los griegos, de los egipcios. Pero estas civilizaciones fueron esclavistas. Tuvieron un gran crecimiento intelectual, jurídico, en ciencia, en tecnología. Pero no hay que dejar de decir lo que eran sociedades esclavistas. Las personas en ese momento ni siquiera eran reconocidos todos como personas. Los esclavos eran cosas. Realizaban trabajo, sí, pero era forzado, sin ninguna garantía. Era una actividad sin garantías. Era un aprovechamiento del ser humano por otro ser humano. Es más, termina la esclavitud, viene el feudalismo y continúan las mismas situaciones. La diferencia es que ahora sí se le reconoce ser persona, pero ante los oficios de un señor feudal. Comienza a tener ciertos derechos, sí, por lo menos en la vida. Pero realizaba actividades laborales sin ninguna garantía, sin ninguna protección, en aprovechamiento de esa división, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? De las clases sociales que existió luego de la propiedad privada. Es más, vean ustedes luego la época industrial. Para los grandes industriales, los grandes dueños de los medios de producción, el obrero debía estar 12, 18, 20 horas si se pudiera en la fábrica, porque eso le hacía más riqueza. Y le pagaba, sí, ya tenía derecho a un pago, pero el que no compensaba el esfuerzo realizado por los trabajadores. No habían garantías de salubridad. No habían garantías de estabilidad laboral. Volvía a ser un aprovechamiento. Y como sus compañeros lo han dicho, llega el momento en que el trabajador se desespera. Punto aparte. Ya no podemos continuar en esta situación. Y comienza a manifestar su descontento. En la época industrial hubo una represión increíble ante los movimientos sindicalistas, ante los movimientos laborales, ante ese movimiento obrero. Porque para el dueño del medio de producción nunca va a haber en este caso, ¿no?, un derecho para el trabajador. Siempre va a buscar su propio beneficio. Es más, lo que sucede es que, vean, jóvenes, el derecho laboral, ¿qué es lo que intenta integrar? Equiparar esa desigualdad económica entre patrono y trabajador. Los patronos, como dueños de los medios de producción, tienen una superioridad económica conforme al trabajador. Al patrono, hoy se le da la gana de despedir a un trabajador, no pone en perjuicio a su empresa. Es más, para él es un gran beneficio despedirlo. Llama a su área de recursos humanos y mañana hay 4 o 5 personas esperando por ese puesto vacío.
y posiblemente con la mitad del pago que recibía el trabajador. Y estando diciendo que sea mañana, tal vez hasta por la tarde, si los pido por la mañana. Pero para el trabajador era su trabajo, su estabilidad laboral, el medio con el cual cubría sus obligaciones laborales. Y todavía, aunado a eso, mire, venga, dentro de un mes, ahí van a estar sus prestaciones. Y el trabajador tronándose los dedos, esperando que realmente en un mes le cumplan sus derechos. En un mes, mire, ¿sabe qué? Todavía no salió la planilla, venga dentro de 15 días. Y así lo tienen entretenido. Lo que sucede es que, ven, antes, en esa época industrial y en la revolución, en este caso que existió industrial, no habían garantías mínimas. No habían horarios de trabajo. No había un salario mínimo. No había una igualdad salarial entre el mismo trabajo realizado. Había una diferenciación entre el tema del sexo de la persona. Hay un menosprecio por la mujer. No hay un trabajo no igualitario, hay un trabajo en este caso con discriminación. Entonces, en esa época sí surge el concepto de el derecho al trabajo y se comienza a entender que es muy distinto del derecho laboral. Te voy a explicar ese tema. Se comienza a establecer dentro de la percepción del ser humano que uno tiene derecho, que son los famosos derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, uno de ellos, fundamental, que integra los demás, y yo les voy a decir, cuando estén ustedes en derechos humanos van a entenderme, no podemos jerarquizar derechos humanos, que la vida es más importante que la salud, que es la salud más importante que la educación. No, no se pueden jerarquizar. Todos tienen la misma importancia porque ya van encaminados en desarrollo pleno de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de esos derechos surge la percepción de el derecho al trabajo. O sea, la actividad innata que el ser humano tiene con tal de generar un ingreso. Bueno, perfecto. Entonces vienen los empresarios en esa época, o sea, los grandes, la revolución industrial. Aquí están las industrias. Quieren trabajar, tienen derecho a trabajo. Trabajen, pues. Pero no hay garantías. Comienzan a crearse estos movimientos obreros para lograr esas garantías mínimas. Situación en Guatemala que se logra cuando se da la percepción del derecho laboral. Las garantías mínimas que como trabajadores tenemos. Y la creación del Código de Trabajo para intentar equiparar esa desigualdad económica que como trabajadores nos encontramos frente al patrono. Es cierto que es el dueño de los medios de producción. Y es cierto, pero nosotros vamos a prestar nuestro trabajo con un salario digno, con una jornada digna de trabajo, con un pago digno, con condiciones salubres, igualitarias. Entonces, se comienzan a crear los derechos laborales. Y con ello, las garantías mínimas que como trabajadores tenemos. Me despide el patrono, debe pagarme mi indemnización equivalente a un mes de salario, ¿verdad? Por año trabajado. Renuncio, no tiene, en Guatemala la indemnización no es universal, pero tiene la obligación de pagarme mis prestaciones irrenunciables. Bono 14 proporcional que ya varios meses. Vacaciones proporcionales. Mi aguinaldo ya nos faltan menos de 2 meses, ¿verdad? Está viendo como 84 días, 83 días, algo así falta para Navidad.
menos, 80 días para recibir nuestro aguinaldo. Pues. Nos despiden hoy, bueno, ya tenemos casi 10 meses de tener en este caso el aguinaldo. ¿Por qué? Vean, porque es nuestro derecho. No podemos estar ante las órdenes del patrón 12 horas, 16 horas. Se nos afecta la salud, tanto física como mental. A veces, por ejemplo, miren, yo me di cuenta de algo bien interesante. Cuando comenzamos aquí en la época de la virtualidad, algunas personas creen que es una forma de estudio más sencillo. Yo no encuentro dónde es el tema sencillo. No lo encuentro. Hay ocasiones, hay días que me canso más y resulto más cansado de cuando iba presencial. Es más, los temas he logrado abarcar más a profundidad el tema que cuando se daba presencial. Eso sí, les digo, para mí debemos regresar a la presencialidad. ¿No? Debemos hacerlo. Aunque sea paulatinamente, pero debemos hacerlo. Es comprensible. Hay muchas personas que esta virtualidad les ha permitido estudiar. ¿Por qué? Yo les soy sincero, cada vez que yo inicio la clase los saludo, porque yo posiblemente van en su vehículo para su casa, están todavía en su trabajo, están en su casa, muchos de ustedes acaban de llegar, espero que no hayan llegado mojados con el gran aguacero que cayó, algunos ahorita me están escuchando y están tomándose su café, su cena, ¿verdad? Algunos ya están sentados frente a la televisión y me tienen ahí escuchando, no sé cómo le hacen, pero ahí están. Pero vean, hay otra forma de estudio. Hay otra forma, en este caso, de condiciones, tanto docentes, estudiantiles, como laborales también. ¿No? Pero ¿qué vamos con el tema del trabajador? Miren, por ejemplo, hay trabajos donde, mire, ¿sabe qué? En diciembre, aquí liquidamos a todas las personas en diciembre, hacemos la indemnización en diciembre. ¿Y por qué? La ley no contempla esa condición. Es que así se hace en la empresa, para no tener pasivo laboral. Ajá, ve qué interesante, ¿no? Qué equivocado está la empresa hacerle de esa forma. Pero es que, miren, nos firma, ¿verdad? Donde en este caso acepta que se le pague la indemnización. ¿Qué tiene más peso? ¿Una norma ordinaria o la Constitución? La Constitución indica que los derechos laborales son irrenunciables. La indemnización como concepto laboral fue creada como una garantía para que en el momento en el cual el trabajador se quede sin su trabajo, pueda responder ante sus presiones económicas. Y la empresa, el empresario, el patrono, está encargado y obligado de tener ese guardadito el dinero para el beneficio del patrón, del trabajador. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué el artículo 17 establece el interés de los trabajadores? Porque a los patronos no les interesa nuestra salud, nuestro desarrollo. Por ellos, que uno siga trabajando 10, 12 horas, 16 horas y pagándonos una miseria. Por ellos que nos despiden y que no tengan ninguna responsabilidad con nosotros. Es más, yo siempre he dicho el tema del contrato de trabajo. Es fundamental porque se establecen los derechos y obligaciones que como patrón y como trabajador existen en esa dualidad de derechos y obligaciones.
Entonces, ¿qué ocurre? Para equiparar esa desigualdad, se creó el Código de Trabajo, que establece un salario mínimo. Y vean, el salario mínimo ni siquiera es contemplado únicamente en normas ordinarias internas. Hay acuerdos en materia de derechos humanos laborales donde se contemplan estas condiciones. Definición internacional, por ejemplo, del salario. Salario es cualquier remuneración independiente del nombre o forma de cálculo que reciba el trabajador en virtud de la prestación de su servicio. Cualquiera que sea el nombre. Y ahí le van a argumentar, mire, su salario ordinario es tanto. Tiene un bono navideño de 100, tiene un bono del pescado de 200, tiene depreciación vehicular de 500. Total que recibe en el mes 8,000. Me despiden y después me quieren pagar indemnización sobre el salario mínimo, que era mi salario nominal. No, jóvenes. Salario. Cualquier remuneración que el trabajador reciba, independiente del nombre que se le consigne, es salario. Vamos a esto. Las normas laborales se crean en virtud del beneficio e interés de los trabajadores. Para que nosotros no nos vamos a volver millonarios, es más, nosotros no somos dueños de medios de producción que lo que está sucediendo es que nos estamos enriqueciendo. No, nuestro salario nos sirve para cubrir nuestras necesidades económicas. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de nuestro desarrollo pleno como personas, en búsqueda de nuestro bien común. Si tenemos un salario, vamos a tener comida, educación, vivienda. ¿Eso qué va a resultar? Salud, desarrollo. Pero no es un salario que va a consignarse en relación a lo que nos quieran pagar. Ahí vamos al tema del salario mínimo. ¿Qué sucede? El Estado es el garante de un desarrollo pleno de la persona. Y por tal motivo, interactúa entre patronos y trabajadores para dar estas formas de conciliación para llegar a un acuerdo. Pero vemos el resultado, ¿ves? Una diferencia abismal entre la canasta básica y entre el salario mínimo. Tenemos que tener 2 trabajos para alcanzar a cubrir las necesidades básicas de nuestra familia. Mamá y papá tienen que salir a trabajar. Y en ocasiones hasta tener 2 trabajos. Vean todo lo que hemos analizado, doctrina, historia, acuerdos internacionales, para llegar a una interpretación. Forma sencilla. Aunque en nuestro país hay un código de trabajo que establece garantías mínimas en nuestro país para la realización del trabajo, hay una gran cantidad de injusticias laborales. Ya no es una opinión personal. Bueno, Lick, pero eso cualquiera lo puede haber dicho. Pues porque posiblemente lo está viviendo. Pero la interpretación, ahora bien, no podemos quedarnos en eso. Que iniciar ese proceso formal de restitución de nuestras garantías mínimas.
de la defensa de nuestros derechos. El Código de Trabajo no se creó para beneficio de los patronos. La Inspección de Trabajo no se creó para beneficio de los patronos. Tenemos un sentimiento de inconformidad con una situación laboral. Pongamos nuestra queja. Sí, pero es que, miren, nos amenazan de que si nos despiden y demandamos, que después nos van a contratar. Esa es ese concepto de represión que ha vivido nuestro país tantos años. Ese miedo. No tenemos que tener miedo por pelear por nuestros derechos. Son los derechos mínimos. No estamos peleando por algo más o distinto, por lo mínimo que garantiza la ley y que se ha logrado. Pues vean, jóvenes, el artículo sí que es claro. Cualquiera lo pudo haber leído. Cualquiera lo hubiera intentado interpretar. Analizar. Pero ese proceso formal, solo nosotros los juristas jóvenes, ustedes, esto están estudiando. Este es un tema laboral básico del derecho laboral 1, por ejemplo, ¿no? Salario, por ejemplo. ¿Lo van a lograr? Claro que sí lo van a lograr. Es decir también que en algún momento no vamos a estar a favor del trabajador, estamos a favor del patrono. Yo he estado a favor del patrono, ¿no? Mi formación jurídica, mi formación social en la universidad siempre me ha dado el criterio a mí de intentar establecer conciencia entre los patronos frente al trabajador. Cuando ya no estoy de acuerdo por las injusticias, de bueno, otro más me hará trabajar y nos vemos, ¿no? Insisto, la interpretación de la ley es lo que pretendo que ustedes como estudiantes logren. Pero depende de ustedes. Depende de lo que quieran estudiar. Depende de lo que quieran profesionalizarse. Depende de lo que quieran lograr, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo y me di cuenta en este sentido. La otra semana no nos vemos, tenemos el tema de los exámenes, en este caso los días de mi curso. Entonces, ha sido un placer, queridos jóvenes, haber estado con ustedes. Todavía faltan varios días de esta semana laboral. Deseo de todo corazón pues, que lo terminen o finalicen esta semana con el mayor éxito posible. Y nos estamos viendo la otra semana, ¿verdad? Bueno, la otra no, dentro de 15 días, casi más o menos, menos de 15 días. Un abrazo, jóvenes, ¿verdad? Y sigo insistiendo, ¿verdad? Trabajemos por nosotros, por nuestras familias, por nuestra Guatemala que tanto lo necesita y que sé que en algún momento, ¿verdad? Guatemala va a ser lo que todos queremos que sea, ¿no? Un país que en este caso nos permita el desarrollo pleno de nosotros, de nuestras familias y sobre todo, ¿verdad? Ahora que soy padre, lo digo siempre, por nuestros hijos, porque al fin de cuentas tenemos que ver que se le va a dejar a ellos también, ¿verdad? Un abrazo, jóvenes, que estén muy bien. Muy buena noche. Feliz noche, Buenas noches, licenciado. Buenas noches.